no estamos animados, ¿no? Por lo menos hoy estamos animados, ¿no? Mañana no sabemos, pero hoy... ¿eh? Bueno, cada uno, ¿no?, sabe cómo está, ¿no? Uno en sus luchas. Bueno, luchas todos tenemos, ¿no? Tanto si crees como si no. ¿eh? Todos tenemos luchas, batallas por delante. Yo estaba hace unos días pensando en una alabanza esta de que se oye ahora también, bueno, que la cantamos ahora mucho, ¿no? Esa, tengo a mi frente una batalla, ¿no? Y estaba meditando un poco en esa alabanza, en el principio, ¿no? En lo primero. Y estaba un poco repasando lo que iba a compartir y llegó mi esposa también allí y cantando esta alabanza. Digo, pues mira, yo también pensaba en la alabanza esta, ¿eh? Y es verdad, creas o no creas, siempre hay una lucha en nuestro interior, hay una batalla. Si crees, pues estamos del lado del vencedor, de Jesucristo, que ya venció por nosotros, ¿no? Él lo hizo todo, ¿no? Que no crees, no sé en qué te puedes apoyar, en qué beneficio está trayendo a tu vida, luchar en tu propia fuerza, en tu propia manera. Bueno, también saludamos a los que nos están viendo por la pantalla, también un saludo a los enfermos, a Miguel, a Juan también, que se operó hoy, ¿no? Está bien, ¿no? Ramón, Julia también. Y bueno, si me se le olvida alguno, pues bueno, no tengo memoria para todo, ¿eh? Pero bueno, un saludo, ¿eh? Y nada, ánimo y para adelante. Bueno, vamos a leer un poco aquí en... Yo voy a ser corto, ¿eh? No voy a tardar tampoco mucho. En Hechos 3... es la historia esta, ¿no?, del hombre este cojo que fue sanado. Claro, este hombre, como este hombre, ¿no?, pues también muchos de nosotros nos podemos ver reflejados, ¿eh? Nuestra vida por nosotros mismos somos incapaces, hay una incapacidad en nosotros que no, por nosotros mismos no podemos. Y este hombre, pues le sucedía, con su enfermedad le sucedía lo mismo, por su incapacidad no podía. Y todos los días dice que lo llevaban allá a la puerta, la hermosa, allí en el templo, y allí lo ponían al hombre, en las escaleras aquellas, o no sé, o más arriba, más abajo, no importa, ¿no? Pero allí lo dejaban. ¿Y su trabajo qué era? Pues vivir de las limosnas, ¿no? Dice, pero a todos los que entraban, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, ¿y los que no entraban no le darían limosna a este hombre? También, yo creo, ¿no? Pero bueno, él dice que estaba allí para los que entraban en el templo, ¿eh? Y claro, este hombre tenía una manera de ver las cosas, ¿no? Pedro y Juan, dos personas también, como tú, como yo, que Jesús los llamó. Ellos vieron, ¿no?, pues que Jesús ofrecía algo diferente, ¿eh? Jesús, al hablar la palabra de Dios, pues en sus vidas ocurrieron cosas. Por eso ellos también querían, ¿no?, seguir a Jesús. Ellos eran trabajadores, ¿no? ¿Quién era Juan? Juan dice que era el discípulo amado, ¿no? Se recostaba su cabeza en el hombro de Jesús muchas veces, estaba muy cerca, ¿eh? Adoraba a Jesús, quería, a Jesús. ¿Y Pedro quién era? Este hombre también que su fe fue probada, ¿eh? Y le dijo a Jesús, dice, bueno, pues pide, que yo vaya a ti andando y voy, ¿no? Y este hombre, ¿qué le ocurrió? Dice que dio unos pasos sobre el mar y se hundió. Vemos un hombre de fe, aunque luego él negó a Jesús, pero como el Espíritu Santo empieza a mover las cosas y a cambiar a la gente, y este hombre fue transformado, fue usado por Dios. Fíjate lo que hablaba luego este hombre, el discurso que luego dio. Cuando este hombre fue curado, era anunciado el Evangelio. Eso antes en él no estaba. Ocurrieron cosas, ¿no? Y yo de lo que quiero hablar, que en el avance, ¿no?, en el avance de la fe, en el avance del Evangelio, cómo avanza, cómo aquellos fueron los primeros cristianos,
cómo Jesús se fue, cómo dejó también el Espíritu Santo, promesa de Dios. Dice, yo me iré, pero os dejaré, al Consolador, el que os enseñará toda la verdad. Y eso también ocurrió, ¿no? Vemos que el Evangelio no es una broma. Yo recuerdo cuando llegué, escuchaba muchas veces todas estas cosas, el cojo, cómo este hombre fue sanado. Claro, yo escuchaba estas cosas y digo yo, la fe, lo veía como algo muy, como que no era para mí, ¿no? La quería, pero digo, esto no es para mí. Yo, la fe, creer en algo que no veo. No sé, es que no me calculaba, no sabía muy bien cómo presentarme, ¿no? Cómo hacer, qué debo de hacer. Pero claro, es la fe, es la certeza, es la seguridad, la garantía de lo que no se ve, que es real. Y claro, el vivir estas cosas ya no es tu intelecto, ya no es tu mente, ya no es tu sabiduría, ¿no? Porque aquí hay personas inteligentes, somos inteligentes muchos, para hacer cosas, ¿verdad? Pero claro, en la fe, que dice que eso es un regalo que Dios te da, es algo que tú no tienes, es algo que tú no puedes manipular. La fe verdadera, podemos creer de muchas cosas y tener fe en nosotros mismos de muchas maneras, de muchas cosas, pero eso no es la fe verdadera, de la que habla la Biblia. Y claro, hay una manera de ver las cosas, ¿no? Este hombre tenía una manera de vivir, una manera de ver las cosas. Pedro y Juan también tenían otra manera de vivir. Vemos estas personas ahí, que tampoco fueron para hombres de ojo. Ellos iban al templo a orar, era una costumbre judía. Y claro, ellos habían creído en Jesús, ellos tenían la promesa del Espíritu Santo en sus vidas, y el Espíritu Santo les estaba enseñando muchas cosas. Pero estas personas, pues ahí iban, no fueron en busca del cojo, ¿no? Sino que iban al templo a orar, una buena cosa, ¿no? Y lo vamos a leer, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre era algo nuevo, el saltar. Le pondrían el saltarín, ¿no? Iba saltando, no iba andando, iba saltando. Este hombre tendría un gozo dentro de su vida, ¿no? Tendría una felicidad, que eso no lo experimentó. Claro, este hombre, fíjate lo que recibió, la fe. No se quedó igual ya, este hombre. No se quedó igual. En el mismo sitio ya no se quedó, porque dice que le acompañaba, ya iba a todos lados, con Pedro y Juan. Saltando, entrando en el templo, lo que antes para un cojo, en aquel tiempo dice que estaba prohibido, no podían entrar, este hombre no podía entrar en el templo, y allí se sentaba a la puerta. ¿Cuántas cosas habría este hombre escuchado? ¿Cuántas personas habría visto este hombre? De pasar, de este me da, aquel no me da, aquel tiene y no me da, no. Este hombre también tendría una lucha en su interior, no puedo hacer cierto tipo de cosas, me tienen que traer. Pero aquel día fue diferente, igual que el tuyo, igual que el mío. Cuando realmente tú crees, de corazón, te arrepientes. Claro que estos son los principios, ¿no? Yo creo que a todo el que o cuando hemos escuchado el Evangelio, ¿no? Yo me acercaba al principio y decía, pues yo quiero tener esas cosas que vosotros habláis, yo no las tengo, yo las quiero tener. Y claro, ya cuando decía, bueno, pues tienes que arrepentirte, digo, ¿qué?
¿Arrepentirme de qué? Si yo soy un chaval más o menos en condiciones y ahora mejor. ¿No? Ya es un principio, ¿no? Sin arrepentimiento no hay nada, ¿eh? No hay una vida que a Dios le va a agradar. Sin arrepentimiento, ¿eh? Claro, cuando me hablaban de estas cosas, este hombre no le dijeron arrepiéntete, ¿eh? Pero fue el milagro, ¿eh? Algo sobrenatural, fue un milagro, porque este hombre ya entendió, ¿no? Porque ¿dónde se fue este hombre? Al templo, ¿eh? Donde él, ¿a quién seguía? A las personas que tenían fe, no a los que le daban limosna, ¿eh? Porque fíjate qué limosna le dio, ¿no? Este hombre, vemos, ¿no? También que esperaba, ¿eh? Este hombre dice que esperaba recibir algo de ellos, ¿no? Y nosotros, o debemos, ¿no? De no tener oro ni plata, ¿eh? Sino el nombre de Jesús de Nazaret. Es lo que podemos ofrecer. Cuando vamos, ahora hace un tiempo que no íbamos a la prisión, cuando entramos allí, nosotros no ofrecemos oro ni plata, ni vamos por allí regalando cosas, ¿eh? ¿Qué ofrecemos? Mira el Evangelio, ¿no? Ofrecemos un plan de salvación, la palabra de Dios, algo perfecto, ¿eh? Yo a muchos allí les digo, mira, pues fíjate, la mayoría de las cartas del Evangelio lo escribió un hombre en la prisión. A través del Espíritu Santo, este hombre, Pablo, vemos que escribió las cartas, ¿eh? Hoy nosotros nos podemos beneficiar de todo ello. ¿Dónde usó Dios a este hombre? En la prisión. ¿Qué ofrecía? ¿Oro y plata? No, la fe, la palabra de Dios. Es lo que trae la seguridad, ¿no? Una garantía a nuestra vida. Y claro, tú puedes ver las cosas de una manera, pero Dios la ve de otra. Tú puedes pensar, o yo puedo pensar de una manera, pero Dios piensa de otra. Vi una vez voy a hacer un pequeño sketch de teatro, Lo he hecho un par de veces ya por ahí. Los de Castergalí lo saben, Se lo hice un día allí. Pero es muy curioso, porque puedes ver que no es un truco ni nada de eso, No voy a... Bueno, los que están viendo por la pantalla, esto si lo ven en la pantalla será un 9, ¿no? Pero si lo pongo así, es un 6, ¿no? Lo voy a poner en el suelo. Yo esto lo pongo en el suelo, ¿no? Fran mismo, ven, hombre, el fuego. Venga, vamos a sacar a Fran. Tú que eres más joven. Es muy sencillo. ¿Qué tal, hombre? ¿Tú qué ves de ahí? ¿Seguro? Y pregúntame tú a mí. Yo un 6. ¿Ves? Segurísimo, ¿no? Ahora, ¿quién tiene razón de los dos? ¿Y eso cómo va a ser? Si él está viendo un 9 y yo estoy viendo un 6. ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Quién lo puede explicar esa vez? ¿Quién tiene razón de los dos? Hombre, de 6 a 9 va a una diferencia, ¿no? ¿No? ¿Cómo ven las cosas él? Desde otro punto, desde otro lado, ¿no? ¿Cómo las veo yo? También desde otro lado, Pero él está viendo un 9 y yo estoy viendo un 6. Es una realidad, es verdad, Pero claro, ¿tú ahora cómo puedes interpretar eso? ¿No? ¿Cómo tú puedes...? Pues ese es el plan de Dios, Ese es el plan de Dios. Tú puedes ver un 6, pero Dios, del otro lado, que yo no estoy, Dios está viendo un 9, ¿no? ¿Cómo es la fe? Es así. De tu manera tú puedes estar viendo una cosa, de la parte de Dios tú la ves de otra diferente, totalmente diferente, porque dice, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. El hombre este cojo no estaba viendo la fe, no estaba viendo la fe, no estaba viviendo, no estaba andando, saltando por ese milagro que había traído la fe. ¿Por qué? Porque no estaba en el otro lado. Pedro y Juan, ¿cómo vieron a este hombre? No les dio, no con
con lo que él quería, sino con lo que él necesitaba. ¿Eh? Pedro y Juan ya estaban viendo de otra manera. Esa es la fe. Esa es la fe. Tú vas a ver de otra manera, tú vas a vivir de otra manera, tú te vas a conducir de otra manera. Esa es la fe, la certeza, la seguridad. Lo que estas personas ofrecieron, porque ellos tenían más que unas simples monedas, tenían más que ofrecer, porque ya lo dijo, dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo doy, levántate y anda. ¿Qué orden le dio? ¿Qué poder tenía este hombre? ¿Era algo suyo? No era suyo, pero lo ofrecía. Él ya veía las cosas de otra manera, del otro lado, que quizás tú hoy no las estás viendo. Sigue ahí en tu incredulidad o con tus luchas, esperando un tiempo, bueno, a ver si se cumple este tiempo y puedo regresar a mi casa o organizar mi vida de otra manera. No sabemos qué puede ocurrir, pero viviendo en la fe hay una seguridad, hay una garantía. Cómo Dios utiliza nuestra propia vida y de situaciones que has podido vivir hoy, que al igual Dios te ha protegido y tú ni siquiera has pensado. Yo muchas veces pienso en esto, ¿no? Trabajamos muchas veces con herramientas, con cosas en altura o en camiones, y muchas veces Dios nos protege y no sabe la que se ha podido liar, o cómo he podido acabar hoy el día bien. Cómo Dios se preocupa de nosotros. Cómo Dios se preocupó de este hombre que llevaba mucho tiempo allí sentado y pidiendo limosna. ¿Qué ofrecemos también nosotros? ¿Limosna o el Evangelio, la palabra de Dios? Cuando hemos estado también en casa de la familia de mi esposa y en mi casa, ya mi hermana y su prima también lo decían. Dice, bueno, yo sé que vosotros no frecuentáis estos sitios, no escucháis estas cosas, ¿no? Lo sabían, saben que somos cristianos, ¿no? Saben que no vamos detrás de lo que íbamos antes, ¿no? En mi casa es lo mismo. No, si yo sé que vosotros no os gusta ya esto, no hacéis esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas del otro lado, del que Dios nos sacó y nos puso, por la fe. Vamos a leer en 2 de Corintios 4:7. ¿Se está entendiendo o no? Dice, pero tenemos esta riqueza en nuestro cuerpo, que es como una vasija de barro. El que se crea que es fuerte, somos como un vaso de barro, para que la excelencia del poder, estas personas sí, esto eran, Pedro y Juan, en ese momento, en esa situación, cómo usaron la fe. A la hora, ¿qué era? La hora 9, no importa, a qué hora, la fe funciona a cualquier hora, no tiene tiempo, no tiene lugar, no la puede coger y guardártela y dice, bueno, esto no me lo quita nadie. No es algo así. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es algo nuestro. Y esa es la fe, fíjate qué bien. Que la tenemos ese tesoro. Tenemos ese tesoro en vasos de barro, dice. Y esta es la versión Dios habla hoy. Es más sencilla. Pero tenemos esta riqueza en nuestro cuerpo, en nosotros. Esto es lo que ofrecieron ellos, la fe, ¿no? La fe en Jesucristo. Este hombre no esperaba la fe, este hombre esperaba una limosna, esperaba unas monedas. Y ese era su sustento, día a día, ese era su sustento. Yo me imagino que, bueno, por allí lloverá poco, o no sé si lloverá mucho en aquel tiempo, pero en los días malos también estaría el hombre allí, y ese era su sustento. Unas veces tendría mucho y otras veces tendría poco. Pero ¿qué ocurrió cuando recibió la fe? Ya tenía suficiente, lo suficiente tenía. ¿Qué ocurre en nuestra vida cuando recibimos la fe? Tenemos lo necesario, no nos falta de nada. Yo me pongo a mirar un poco en el pequeño trayecto que llevo como cristiano, en el tiempo que llevo, que me queda mucho, no sé si mucho tiempo, pero mucho trayecto por recorrer. Y ves esto, ves esta parte, que la fe
siempre está trayendo beneficios a mi vida. Siempre trayendo esos beneficios, trayendo esos beneficios. Unos los aprovecho más que otros, pues sí. Otros, pues, quizá, pues, o hubo un tiempo que no estaba preparado para recibirlo también. Pero lo bueno es que espero, y estoy esperando en las promesas de Dios, en lo que Dios dice, y se cumple, se cumple. Fíjate estas personas, cómo fueron utilizadas. Ya estaban usando en aquellos principios, ya estaban utilizando lo que Dios daba, las capacidades, los dones que Dios daba. Claro, si luego empiezas a leer un poco más hacia adelante, tú ves que Pablo ya se enfrenta. Bueno, la palabra enfrenta quizá no es, ¿no? Pero bueno, tiene que hablar del Evangelio. Tiene que hablar del autor de quien estaba haciendo todas aquellas cosas. Y el hombre cojo allá a su lado. El que había sido cojo. No podían decir que no, porque si tú sigues leyendo, muchos lo dicen. Muchos de los que allí estaban reconocían que ese hombre era el cojo, el que se sentaba allí, pero que ahora ya no era. Entraba en el templo y acompañaba a Pedro y a Juan. Ya fue diferente. Lo que hace la fe, lo que hace tener ese tesoro, esa excelencia que no es nuestra, que Dios la pone para todo aquel que se la pida, para que todo aquel que reconoce su necesidad espiritual se arrepiente verdaderamente y Dios empieza a obrar en su vida y la fe empieza a funcionar y la fe empieza a mover cosas y a cosas que para ti eran inimaginables, Dios empieza a hacerlas real a través de la fe. Lo que ocurrió en este hombre. Este hombre no necesita unas monedas, fíjate lo que necesitó, la fe. Un momento en que por allí pasaron dos personas que amaban a Dios, le ofrecieron la fe y este hombre la recibió. Y este hombre ya fue diferente, fue diferente. El hombre prestó atención, ¿no? Como aquí nos dice, el hombre dice que prestó atención, estuvo atento a lo que Pedro y Juan le iban a dar, ¿no? Hay otro caso también en Pablo, que lo vamos a leer en Hechos 14. En el 8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Otro ejemplo también, viendo este hombre que tenía fe. Quizás Dios también nos ve a nosotros. Estas personas tienen fe. Los voy a llamar, los voy a escoger. Levántate del sitio donde está. Mírame a mí. Cree en mi palabra. Y yo voy a hacer las grandes cosas que tú ni te imaginas, ni se te han pasado por la mente, pero las voy a hacer. Quizás ese fue el llamado de muchos de nosotros. Dios vio en nosotros algo diferente. Quizás fue, no estoy seguro, pero puede ser. La fe puede hacer cosas que ni te imaginas. Que ni te imaginas. Pues vemos también a esta persona. Claro, esta persona luego dice que también se buscó problemas, Pablo, en aquella situación. A otros no le pareció bien aquello y lo apedrearon. Incluso dice que lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Estas personas veían a esta persona muerta. ¿Pablo estaba muerto? No estaba muerto. Dice que fueron allí los discípulos, estuvieron allí orando y este hombre se levantó y otra vez, pues dice que al otro día se volvió ahí a otro sitio, pero hablando de la palabra, hablando de la palabra, ¿no? Testificando. Claro, para estas personas, ¿cómo veían a Pablo? Muerto.
¿eh? Este lo hemos apedreado, hemos acabado con él. Dios tenía un plan perfecto, ¿eh? La fe lo iba a llevar donde Dios quería, ¿eh? La fe nos va a llevar a los propósitos de Dios siempre, ¿eh? Siempre. Claro que dice que sin fe es imposible, ¿eh? Nos lo dice en Hebreo. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿eh? Tenemos que creer que Dios le hay. El Dios que creó el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay, ¿eh? Ese es nuestro Dios, ¿no? Nosotros estamos en ese plan, ¿eh? Somos creación. Hijos de Dios. Bueno, cuando Dios dice que nos da ese derecho, ¿eh? De ser llamados hijos de Dios, cuando Él nos lo da, no cuando yo quiero, ¿eh? Hoy quiero, mañana no quiero. No, Dios te lo da. Y qué bien que puedas disponer de esos derechos, ¿eh? Como la fe, las cosas que puedes tener en tu vida. Y claro que vendrán situaciones fuertes. Nosotros hace un tiempo hemos vivido situaciones familiares y situaciones que son fuertes, ¿eh? Son fuertes. Que claro, que el tiempo llega a personas y tú no sabes cómo atender las situaciones muchas veces, ni puedes hacer nada por su vida. ¿Qué puedes hacer? ¿No? No puedes hacer nada, te ves incapacitado, ¿eh? Te ves imposibilitado, como estas personas. Pero confiando en Dios, Dios da tranquilidad, ¿eh? Dios da paz, Dios pone las cosas en su sitio. Nuestra parte puede tener paciencia, que a veces no tenemos o no tengo, y quiero hacer mi propia voluntad, ¿eh? Y muchas veces no sale bien, ¿eh? Claro, este hombre cojo no hizo su propia voluntad, ¿eh? Este hombre dice que recibió la fe y iba acompañado de estas personas. Fíjate, qué regalo, ¿eh? Qué regalo, ¿no? Qué regalo. Y yo también pienso, ¿no? Digo, ¿piensas tú que Juan y Pedro no tendrían dinero? En aquel momento no lo tendrían, pero sí tendrían, ¿eh? Pero ¿cómo Dios hace la obra? ¿Eh? Iban aquel día sin nada. No creo que le mintieron al hombre, ¿eh? Pero no llevaban nada, ¿eh? No llevaban, y fíjate lo que ofrecieron. Qué riqueza tan buena le dieron a ese hombre, ¿no? ¿Qué esperabas tú también recibir? ¿Eh? ¿O qué esperas recibir? Dinero. Dinero no va a cambiar tu vida para nada, pero la fe sí, ¿eh? La fe sí puede transformar, ¿eh? Por eso es como vemos las situaciones de una manera, pero Dios la ve de otra. Tú puedes hacer de una manera, pero Dios la hace mejor, ¿eh? Bastante mejor, ¿no? Leemos también en Hebreo, y acabamos pronto, ¿eh? En Hebreos 10:19, dice, por tanto, hermanos, ahora podemos entrar sin ningún temor en el santuario por medio de la sangre de Jesucristo, siguiendo el camino nuevo, el camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Él hace la obra, no somos nosotros, pero tenemos, ¿eh? Tenemos. Podemos entrar, dice, ahora podemos entrar sin ningún temor, ¿eh? Podemos entrar a pertenecer, ¿eh? Al reino de Dios, a ese reino que Dios sabe lo que te hace falta y Dios te lo va a dar. No lo que tú quieras, lo que te hace falta, ¿eh? Y Dios te lo va a dar, ¿no? Vemos también en 2 capítulos en Hechos, al principio, que dice que Jesús estuvo apareciendo, ¿eh? A sus discípulos. Dice con pruebas indubitables, ¿eh? Que no había ninguna duda, que estuvo con ellos. Y se aparecía a ellos durante 40 días, enseñándoles acerca del reino de Dios. Después de haber resucitado Jesús, eso viene en Hechos 3 o así viene, en Hechos 2:3, dice que Jesús estuvo apareciéndose a ellos. ¿Qué vio Jesús en ellos? Que todavía no diría, bueno, me voy a aparecer a ellos y les tengo que enseñar porque todavía no está la obra completa en ellos, ¿eh? Que él estuvo en 40 días, tú imagínate, 40 días, el propio Jesús enseñándole a sus discípulos acerca del reino. ¿Qué cosas aprenderían estas personas? ¿Eh? Pues fíjate, nosotros la tenemos hoy en las manos, ¿eh?
qué seguridad. Aquí está todo escrito, está todo escrito, todo escrito está, las escrituras. Pero ¿qué le reveló Jesús en aquellos 40 días a estas personas? Que después dice que se marchó. Y Jesús se lo decía, dice, no os vayáis sin haber recibido la promesa del Espíritu Santo. Y la recibieron. Y estas personas, fíjate, Pedro y Juan no se levantaron aquel día. Mira, Juan, ¿qué te parece si vamos hoy al templo? Pero antes vamos a orar, porque allí hemos visto un hombre cojo y creo que necesita nuestra ayuda. Y como nosotros podemos, pues vamos a ir y lo vamos a sanar y ya verá la que vamos a liar. Ya verá los que no creen, los que no creen en el poder que tenemos, ya verá. No iban con ese plan, no irían así seguro, iban con otro plan, el de anunciar el nombre de Jesús. Es el que tiene poder, ¿no? Si leemos también el 4.12, Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, es el nombre de Jesucristo, en el que podamos ser salvos, en el que podamos ofrecer. No es otro nombre, no es nuestra plata, no es nuestro oro, es el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, y ese mismo poder, porque claro, luego Pedro, luego habla, delante de los sacerdotes, de los escribas, bueno, allí le hacen una que no vea, ¿no? Y empieza él a hablar, y empieza él a hablar de dónde salían, de dónde ese hombre, siendo cojo, cómo saltaba, cómo glorificaba a Dios, cómo le seguía a ellos. Claro, Pedro empezó a hablar, dice que más de 3.000 personas se convirtieron. 3.000 personas. Pablo también cuando habló, en lo que hemos leído en el otro, en el 14, dice que también se convirtieron por lo menos 5.000 personas, también. Se convirtió mucha gente, ¿no? Fíjate, el poder que Dios le estaba dando a estas personas. Que más personas veían su necesidad y creían, y se convertían, ¿no? Claro, y Pablo ya empezó ahí a exponer, ¿no? Y a hablar, ¿no? Dice en el 3.16, dice, lo que ha hecho cobrar fuerza a este hombre que veis y conocéis, lo que ha hecho esto, dice, es la fe en el nombre de Jesús. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. ¿Cómo vemos la fe? Pero en el nombre de Jesús. Esa preciosa fe. Nos dice en el 4.10. Dice, pues ante vosotros declaramos. Aquí estaba Pablo ya declarando, con poder, con poder. Para que lo sepáis todo el pueblo de Israel, que este hombre que aquí tenemos, estaba presente el hombre, dice que aquí tenemos, delante de todos, ha sido sanado otra vez, en el nombre de Jesús de Nazaret, el mismo a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó. Hablaba de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús. Era muy importante, ¿no? Cómo declaraba este hombre estas cosas. Nos dice en el 11 también, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los constructores, que se ha convertido en la piedra principal. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
la cual es la base, es nuestra base, es nuestro estandarte, es nuestra garantía, el nombre de Jesús de Nazaret. Por él nosotros hemos recibido esa fe, esa certeza, esa convicción, ¿no? Nos dice en el 14, el que había sido sanado estaba allí con ellos y no podían decir nada en contra, no podían decir nada en contra, ¿no? Como decía el hombre ciego, dice, yo sé que antes, no, el cojo, ¿cómo era? No me acuerdo ya. Dice, sé que antes era ciego, pero ahora veo. No había duda. Dice, yo sé que antes era. Yo sé, antes estaba en el otro sitio. Estaba viendo las cosas de otra manera. Pero la fe, ahora la estoy viendo de otra. Sé quién era antes, sé quién soy ahora. El hombre este también lo podía testificar. Dice en el 19, pero Pedro y Juan le contestaron, pensad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros en lugar de obedecerle a Él. No podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. No podían dejar de anunciar. No podemos. Cuando podemos, cuando tenemos oportunidad de poder hablar del Evangelio, tenemos que anunciar lo que ha ocurrido en nuestra vida. Lo que ha ocurrido en nuestra vida. Y cómo a través de la palabra de Dios, cómo a través de la fe, si esa persona recibe la palabra, que no es obra nuestra, ¿no? Que es obra completa, ya la aclaraba aquí muchas veces, en el nombre de quién ocurrían todas aquellas cosas, en el nombre de Jesús, la fe en Él, pues quizás las personas puedan ser salvas, puedan salvarse, quizás, si tenemos esa certeza. Pero ya te digo, no es obra nuestra, es obra de la fe, es obra de Dios, ¿no? Nos dice en el 30, en el versículo 30, dice, y que por tu poder sanen a los enfermos y hagan señales y milagros en el nombre de tu santo, dice, de tu santo siervo Jesús. Así dice la Dios habla hoy, en el nombre de Jesús. Van a ocurrir todos esos milagros, ¿no? Y nos dice en el 32, los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían todo de la misma manera. Ninguno decía sus cosas fueran solas suyas, sino que eran de todo. Y esa es la vida de los primeros cristianos, ¿no? Como ninguno decía esto es mío, que eran suyas propias, sino que dice todo era de todo. ¿No? Pero tenían el mismo pensar, el mismo sentir. Si algo nos une, ¿qué? La fe. Si algo nos une es la muerte de Jesús, lo mismo actuó en tu vida que actuó en la mía. Ese mismo poder, ¿no? Tú quizás tengas más fe que yo, pues sí. Tú quizás tengas otras capacidades que yo no tengo también, pero nos une la misma fe, el mismo espíritu, el mismo amor. Todas estas cosas nos unen, ¿no? Entonces hay una manera de ver las cosas, ¿no? Como hemos hecho al principio. De una parte se ve de una manera, pero cuando tú te pones en la otra, la ves de otra. Así es Dios, y así es la fe. Tú puedes estar viendo las cosas de una manera, pero Dios la va a hacer de otra. Dios la ve de otra y te va a dar lo que necesitas. No lo que tú quieres, lo que necesitas, ¿no? Es la parte que vale, ¿no? Vemos también, con esto acabamos, hay también, esto viene en número 20, y con esto acabamos, Esto viene en Números 13, cuando Moisés manda a los 12 espías, Dice, mira, ir a la tierra esta y a ver si es tierra buena, si es tierra mala, a ver cómo son los habitantes, si son fuertes, si son débiles, vosotros id y a ver. ¿No? Y estas personas fueron y exploraron todo aquello, la tierra. Dice que estuvieron 40 días también, andando de un sitio a otro, viendo, y se presentaron ante Moisés, ¿no? Y claro, Caleb dice, bueno, pues esa tierra nosotros podemos,
En nosotros está ese poder para hacer allí las cosas que Dios quiere. Pero claro, hubo otras 10 personas, ¿no?, que no vieron la cosa de esa manera. No las vieron de esa manera. Entonces ahí hay también una buena batalla, una buena lucha, ¿no? Bueno, ahí estaban Josué y Caleb, perdón, ¿no? Y claro, 10 contra 2. Había 2 que pensaban igual, de la misma manera, podemos, Dios va a estar con nosotros, podemos. Y claro, los otros 10, estos son gigantes, y madre mía, tienen ciudades fortificadas, esto es imposible de nosotros ir allí y quedando con aquellas ciudades, que no podemos. Esto, vemos las cosas de una manera y las vemos de otra. Claro, esto habían visto estas personas gigantes, fuertes, ciudades fuertes, pero claro, ¿qué tenían en su vida? Tenían un temor, tenían miedo. ¿Y cómo podemos entrar? Sin temor. Confiando en Dios podemos entrar sin temor, confiando en Él. Y claro, esta era la confianza de ellos. Claro, ¿qué ocurrió? Pasó un tiempo y Dios dijo, solamente van a entrar en la tierra prometida tú y tú. El plan de ellos no era ese. El plan de ellos, de los 10, no era ese. Pero el plan de Dios fue diferente. Y solo 2 personas, lo que dice que, porque ellos tenían otro espíritu. Ellos tenían otro espíritu, ellos tenían otro sentir. En ellos se veía algo diferente. Y eso a Dios le agradaba. Tenían el Espíritu de Dios en su vida. Que tenían poder, que iban, que vamos, que sí podemos, hombre, ¿cómo que no podemos? Que vamos, y que va. Luego, ¿quién recibió la promesa? Los que creyeron, los que estuvieron agradando a Dios. Los otros no pudieron entrar, ¿no? Entonces, Dios ve las cosas de una manera, tú las puedes ver de otra. Pero Dios tiene la última palabra, ¿no? Entonces yo quiero estar también del lado del Evangelio, del lado de la palabra de Dios. Esa trae garantía, trae seguridad en el tiempo difícil, en el tiempo malo. Confiamos en Dios, ¿no? Ahora vivimos un tiempo, bueno, desde hace 2 años o algo así, esto del COVID, ¿no? ¿Quién se iba a esperar eso? No nos lo esperábamos ninguno, ¿no? Pero está, ¿no? Te hacen la prueba y ¿cuál es la prueba? 2 rayitas. Si tienes 2 rayitas, mal asunto, ¿no? 2 rayitas, las 2 rayitas, mal asunto. ¿Cómo tú lo sabes que lo tienes? Tienes que hacerte la prueba, esperar unos segundos y las 2 rayitas. Positivo. ¿Y tú lo estás viendo? ¿El bichillo ese que anda por ahí o cómo sea eso? Pero está, fíjate lo que está haciendo. Claro, hace 2 años sí, yo también iba por casa y decía a mi madre que tenía puestas las noticias. Y dice, uy, ¿cuánta gente está muriendo por allí, por China, por todos estos países con un virus que ha salido? Y yo le decía, anda, mamá, ¿cómo va a venir aquí eso? ¿No está lejos eso? ¿Va a venir aquí eso? ¿Qué dice? Que fue cuando nos casamos nosotros, ¿no? Hará 3 años, ha sido 3 años y medio. Y digo que no, ¿cómo va a venir eso aquí? Eso no puede venir aquí. Uy, pues ¿cuánta gente está muriendo? ¿Cuánto? Madre mía, que si iba a venir. Yo creo que ya estaba, ¿no? Pero que tú ves estas cosas y dices, tú, bueno, eso es imposible. Eso aquí que va a llegar, eso ni, fíjate. Pero tú ves eso, no lo ves. Pero lo puedes pillar. Gracias a Dios, ¿no? Que tiene misericordia y bueno, y estamos ahí, lo podemos ir superando y podemos seguir confiando en Él, ¿no? Pero a lo que vamos, la fe, con la fe tú ves las cosas de otra manera, totalmente diferente. Si es la verdadera fe, tú la ves de otra manera, diferente. Tú vas a vivir de otra manera diferente. Acabamos en Gálatas 2:20. Con esto acabamos, Espero no haber sido muy pesado. Dice, con Cristo, otra vez, en el nombre de Jesús, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que muchas veces, claro, ahora estamos viendo esto, ¿no? Que escuchamos que si
las armonías de los evangelios, no mucha, no, pero esta es una teología buena, esta. Cristo murió por mí. Esa es buena. Esa quiero yo que sea la mía. Cristo murió por mí, como aquí lo dice. Él se entregó, ¿no? Y claro, no es que yo viva de esta manera ya que perfecto, pero si quiero, si quiero. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Quiero que viva Cristo en mí, ¿no? Y eso muchas veces quizás es lo que nos cuesta, menguar nosotros y que Él crezca. El rebajarnos nosotros muchas veces cuesta, muchas veces cuesta, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo como persona, como humano, ¿no? Como persona rescatada de una vana manera de vivir, lo vivo en la fe. Fíjate qué bien. Lo vivo en el nombre de Jesús, del cual viene esa fe. Del Hijo de Dios, el cual me amó. Qué amor, ¿Tú ves las cosas de esa manera? Yo creo que no. Yo no las veía así, de esa manera. ¿Cómo las ves de esa manera? Por la fe. Por la fe. Sé que Él me amó. Sé que Él se entregó. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Se entregó por ti. Si tú lo crees, si tienes esa fe, ¿no? Y era un poco lo que yo quería dejar, ¿no? Que la fe, en el nombre de Jesús, es la que merece la pena, y es la que nos va a llevar donde Dios quiere, siempre, ¿no? Por eso decía al principio de la alabanza esa, ¿no? Tengo a mi frente una batalla, tengo a mi frente una victoria que alcanzar. Y no se gana con espada, ni escudo, solo orando y confiando en que el que va conmigo es el mismo Dios. Qué guapa, qué verdad. Confiando. Hay lucha que tú no la puedes ganar. Hay batallas que Josué y Caleb y los otros 10 no podían ganar. No podían ganar por ellos mismos. Pero pensaban estas personas, si Dios está con nosotros, ¿cómo no vamos a poder? Venga, hombre, que sí. Luego la promesa se la llevaron ellos. ¿Vivieron? Pues sí, vivieron también los 10. ¿Vivirían mejor o peor? No lo sé. Pero lo guapo es la promesa, lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, ¿no? ¿Cómo? Orando y confiando en Él, ¿no? Y eso siempre, ¿no? Debe de ser en nuestra vida hasta que, hasta que Dios quiera, hasta que el tiempo se cumpla, Todos tenemos un tiempo, ¿no? Yo pensaba muchas veces, ¿no? en los alimentos, ¿no? Cómo caducan los alimentos. Todo tiene un tiempo. Pero si tú has creído, desde el momento que tú naces, tú ya tienes un tiempo. Y es eterno. Pero hay una muerte eterna y hay una condenación. Hay una vida eterna y una condenación eterna. ¿En cuál quieres estar? Hoy tenemos oportunidad, nos podemos poner en paz con Dios. Podemos entrar a través de la sangre de Jesucristo, el que murió por ti, por mí. Si tú crees eso en tu corazón, tu vida empieza a cambiar, seguro. Porque esa es la fe. ¿Puedes poner un momento el primera de Juan 5:7? Creo que es. Y con esto acabamos. 5:7, no. 5. Bueno, eso también está muy bien, Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pues sí, los 3 van unidos. Esa es. ¿Cuál es? Primera de Juan, ¿no? 5:4, eso, no, 5:7. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Eso
esa es la victoria que vence, eso es lo que vale. La fe en Jesucristo, eso es lo que vence al mundo. El único, Jesús venció. Podemos beneficiarnos de esa victoria. Y nada, un ánimo y bueno, eso es lo que era. Gracias.